Bueno, muy buenos días a todos los que han logrado conectarse para esta sesión inaugural de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Como está entrando mucha gente todavía de los participantes, les pido por favor a los que lo hicieron a tiempo, que vamos a guardar unos 5 minutos mientras comenzamos con una breve presentación de la Fundación para la Cultura Urbana hecha por Diajanida Hernández. Diajanida, si quieres comenzamos. Perfecto. Buenos días. Bienvenidos a todos los que ya están conectados al comienzo del ciclo de conferencias Los dilemas civilizatorios del coronavirus, cuarentena planetaria, migraciones y cultura, que felizmente marca una nueva etapa de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas en el marco de la celebración de los 20 años de la Fundación para la Cultura Urbana y con el apoyo del grupo Life Invest. Antes de comenzar la actividad, quisiera hablar un poquito brevemente sobre las reglas de la conferencia. Como tenemos registrado en principio alrededor de 350 personas para escuchar al maestro García Canclini, que están además en distintos lugares de Latinoamérica, de Hispanoamérica también, aparte de Europa, no vamos a hacer uso de la opción de levantar la mano para pedir derecho de palabra y vamos a estar recibiendo todas sus preguntas por el botón de preguntas que tienen abajo, no por el chat, sino por el botón de preguntas y respuestas. Allí vamos a estar recibiendo todas sus inquietudes que se las haremos llegar a Tulio y al profesor García Canclini. Van a recibir también al final después de la charla un pequeño obsequio de parte de la cátedra y del profesor García Canclini, unas lecturas que complementarán lo que el profesor va a conversar con Tulio hoy. Para los interesados los interesados de las otras charlas, a partir del día martes estaremos publicando en nuestras redes sociales de la Fundación para la Cultura Urbana, Twitter, Instagram y Facebook, el link para que se anoten a la del próximo sábado. La dinámica va a ser así: cada martes vamos a publicar el link para inscribirse en la charla del sábado siguiente. Yo supongo que muchos conocen a Tulio Hernández, un amigo y aliado y colaborador de la Fundación para la Cultura Urbana, sociólogo y él es fundador y director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, columnista de distintos diarios de Venezuela e internacionales en los que comparte sus opiniones, sus ideas y sus investigaciones. Es decir, Tulio tiene una amplia trayectoria en el campo cultural y bueno, él va a ser el anfitrión de este ciclo de conferencias y nos va a presentar al profesor García Canclini, a quien le agradecemos que contar con su presencia, nos honra y nos alegra muchísimo que esté de vuelta a la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Tulio. Bueno, buenos días. Gracias, Diajanida. Gracias a la Fundación para la Cultura Urbana por permitirnos volver a tener la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. En este momento, gracias también al Centro de la Memoria de la Migración y la Reconstrucción de Venezuela, que es un proyecto que están haciendo, en el que estoy involucrado y en el que Néstor generosamente nos ha apoyado con esta primera actividad.
Y por supuesto, lo que más me entusiasma de esta conversación, presentar a Néstor García Canclini, por muchas razones, pero la primera que quiero compartir con ustedes es que hace muchos años, creo que 93 o 94, cuando yo inauguré esta cátedra. No, no hace 93 años, en el año 93. Exacto. Quien inauguró la cátedra en una conversación en el Ateneo de Caracas a sala llena fue Néstor García Canclini. Después vino una segunda etapa, años después, en donde tuvimos a Humberto Eco, que fue una experiencia extraordinaria de trabajar con él. De esa época salió este libro que se llama Ciudad, Espacio Público y Cultura Urbana, y ahora, esta tercera época, pues de nuevo la vuelve a abrir Néstor García. Yo no voy a hacer una presentación extensa de Néstor, solamente voy a decir 3 o 4 cosas. La primera es muy personal y es que he tenido la suerte de conocer durante muchos años a Néstor García y que además de su aporte conceptual de la prolija, la cantidad de publicaciones que ha hecho sobre el tema, es un buen amigo, un buen maestro y sobre todo un hombre de una inmensa generosidad que ha sido generador de redes de trabajo, que ha sido como un punto de encuentro de muchos investigadores que lo hemos seguido por años. Y en segundo lugar, más que un antropólogo, para mí Néstor es lo que se llamaría en francés un maestro de pensamiento. Es alguien que durante casi 4 décadas o más ha estado marcando y renovando el pensamiento social latinoamericano y mundial, y sobre todo ha ido marcando permanentemente la agenda de los temas que nos interesan, desde la época en que se preocupaba por las culturas populares en el capitalismo, pasando por los momentos en que hizo aquel famoso libro de las culturas híbridas, luego por los temas de consumo cultural y los imaginarios urbanos, y siempre adelante, nunca lo podemos alcanzar, siempre va adelante, antes de que ocurriera el fenómeno del aislamiento y de la pandemia y de la hiperconectividad que ha generado el distanciamiento social del coronavirus, pues nos sorprendió con otro libro que ustedes van a tener, que es Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Que más vigente y más actual no podría ser esa reflexión. Así que sin más, Néstor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es realmente memorioso y actual sentir que puedo volver a estar en esta cátedra interrumpida. Recuerdo mucho de aquellas experiencias de esos años, las visitas a Caracas, que fueron frecuentes para congresos, cursos, encontrar amigos, ver exposiciones que eran protagónicas internacionalmente en el panorama de las artes visuales de ese tiempo, y también un pensamiento político de gran interlocución. Creo que hoy vamos a hablar de todo esto nuevamente en un contexto muy distinto y me alegra que se reanime con este sentido internacional, con el acompañamiento de los siguientes entrevistados, conferencistas de estos días. Bueno, Néstor, vamos a comenzar. Tú sabes que en Venezuela y en el Caribe, Dominicana, Puerto Rico, jugamos béisbol, no fútbol. También fútbol, pero mayor el béisbol. A mí me gustaría comenzar con una especie de calentamiento que hacemos allá, que uno le lanza, el pitcher le lanza una pelota al bateador y él le generalmente da un buen batazo para entrar en calor. Mis pelotas van a ser palabras, términos. Voy a empezar con una. Algoritmo. Es una palabra reciente para el uso social extendido que hoy tiene.
es difícil que a alguien no le llegue, aunque no sepa bien de qué se trata y no sepa cómo construir un algoritmo. De hecho, son muy pocos en el mundo los que los manejan. Podríamos decir de un modo muy sencillo, es una correlación estadística entre datos que pone en interconexión masas numerosísimas de información, muy caudalosas, y permite suscitar comportamientos, articularlos y desarrollar políticas. Luego hay imaginarios muy potentes, en parte eficaces, en parte simulados, de los que podremos ir hablando, que se van construyendo alrededor de la palabra algoritmo. Pero sí es cierto que vivimos una sociedad muy distinta desde que existen estos algoritmos. No es simplemente que haya computadoras, que haya celulares, está pasando otra cosa. Segunda palabra, que es muy cara en tus últimos artículos: ciudadanía y desciudadanización. Ciudadanía es una noción moderna, si bien tiene antecedentes desde la Grecia clásica, ha recorrido de manera zigzagueantes y en contextos que les han dado sentidos distintos a nuestras sociedades, sobre todo occidentales. Pensemos que hasta mediados del siglo XX, en la mayoría de los países occidentales, las mujeres no votaban. Entonces, ya eso nos da, junto a otros excluidos, los indígenas, los analfabetos, los que no tenían propiedades en distintas épocas, el grado de restricción que esta noción ha tenido en el tiempo. Comenzó a usarse más extendidamente y como asociada a la democracia, a las posibilidades de democratizar la gestión social, desde la Revolución Francesa, de las revoluciones de independencia latinoamericanas o americanas, pero con estas restricciones tan elementales como que la mitad de la población, por razones de género, no podía ejercer esa ciudadanía, o tenía que delegarla, que el marido votara, ¿no? Que el papá votara. Desciudadanización. Sí, desciudadanización alude para mí a procesos que se han dado recientemente, en las últimas 4 décadas principalmente, y que tienen varios momentos. Podríamos decir que una primera forma de desciudadanización es la desposesión de trabajo y de la posibilidad de sostener desde nuestra vida económica una participación enérgica en la vida social. Sin derechos laborales no podemos ser ciudadanos. O si la nación a la que pertenecemos tiene un lugar subordinado en la economía mundial o en las decisiones que se han venido tomando, por ejemplo, desde el fin del siglo pasado, lo que se llamó el acuerdo o los acuerdos de Washington, que es uno de los manifiestos inaugurales del neoliberalismo. Y esas decisiones internacionales le quitan a cada gobierno nacional la posibilidad de decidir el año próximo los salarios van a subir tanto por ciento. No, tienen que mantenerse en un nivel de crecimiento que sea compatible con muchos otros indicadores económicos financieros del país, pero también del modo subordinado en que ese país está inscripto en la economía y en las interrelaciones geopolíticas. Capitalismo digital y global. Bueno, eso me permite seguir con 2 tipos de desposesión, de desciudadanización, que son necesarios para llegar a esto que me preguntas. Hubo un momento que empezó más o menos en los años 60, 70,
cuando se masificó la televisión. Existía radio desde principios del siglo XX en muchísimos países y muchísimas ciudades, con limitaciones. A veces la gente se reunía en una casa que era la que tenía radio en ese barrio, y como nos ha mostrado, por ejemplo, Jesús Martín Barbero, la radio configuró redes nacionales. Regiones aisladas que no estaban conectadas, que no sabían de las otras, pudieron de pronto enterarse de lo que sucedía porque por radio se transmitía. Pero esto con la televisión agregó la imagen, creó un lenguaje audiovisual complejo, nos entrenó para mirar y entender o mal entender de otras maneras. Y eso llevó a un cambio radical en el habla pública. Lo que se llamó en los años 70, autores como Oscar Landi fueron algunos de los promotores de este término, la videopolítica. Que la videopolítica es pasar la escena pública de las calles a las plazas. Perdón, de las calles y las plazas a la pantalla. Entonces, se modificó el comportamiento de los públicos que tuvimos que delegar en la comunicación social a los locutores o comentaristas en televisión, a los periodistas, a los dueños de los canales, la representación de lo que los ciudadanos querían. Siguió habiendo manifestaciones en las calles como hasta hoy, pero el papel mediador de la televisión generó una videopolítica que reconfiguró todo el modo de comportarse, más delegado. ¿Y en qué sentido lo modificó? Ya en este momento, en los años 70, se veía una descomposición de los partidos políticos, una incapacidad de representar a los ciudadanos. Junto con ciertos procesos de democratización, como fue el voto de las mujeres, el voto de otros sectores excluidos, la incipiente reivindicación de los derechos indígenas, de los pueblos originarios, también hubo una desconfianza. La propia televisión contribuyó a hacer visible que había corrupción, que había partidos que no tenían capacidad de representar sino a los líderes, a las cúpulas, o los arreglos que hacían con empresarios o con poderes internacionales. Entonces, eso se tradujo en que las instituciones se volvieron tortuguescas, dilataban las respuestas o no atendían a los ciudadanos, a los movimientos sociales. Y la televisión apareció como un lugar donde se podía hablar e inmediatamente uno era escuchado. Si lograba ser entrevistado en la calle o acceder a un estudio de televisión o ser publicado en un periódico, en fin, había muchas maneras, pero que culminaban en esa videopolítica. El espacio público constituyó entonces, o se reconstituyó, a través de ciudadanos mediáticos. Pero esos ciudadanos mediáticos luego cambian a lo que en los estudios comunicacionales se llama ciudadanos monitorizados. Que somos estos que ahora vemos cada vez menos televisión, sobre todo en las generaciones jóvenes, y accedemos a la comunicación pública a través de pantallas de pequeños aparatos o de estas computadoras, estas otras pantallas que nos habilitan para entrar y comunicarnos de otro modo. Pero estas pantallas reconfiguran el espacio público porque nos dan una sensación de eficacia, de ser inmediatamente conectados, no solo con las autoridades muy pocas veces, con las empresas casi nunca, porque uno marca y le dice si quiere ser atendido para esto, el 1, si no el 2, si no hasta el 7, y al final
nunca sabe quién va a quién, y si vuelve a llamar otra vez no será la misma persona. Entonces es una gran situación de atención. Pero sí tenemos esta experiencia de que hablamos entre Bogotá, Caracas, México, Buenos Aires, y podemos reconocernos a veces viendo la imagen en la pantalla. Entonces el ciudadano telespectador que se había acostumbrado a estar más disponible para el acontecimiento, para el discurso, para lo que sucede en este momento en la calle, y el helicóptero llega con periodistas, policías, y lo graba y lo transmite, ese ciudadano que al día siguiente o pocas horas después será convocado para otro acontecimiento y no sabe bien cuáles son los rostros, y menos aún si tanto los policías como los enmascarados que rompen vidrieras o vitrinas están tapados, vive en un mundo como ciudadanos de ocultamientos. Y Fíjate en esto. Sí. Perdóname, para que vayamos entrando de una vez, porque llegamos sin dilación al tema que nos reúne hoy. Sí. Y es, en este momento de desciudadanización, en este momento de hegemonía de los algoritmos, en este momento de aislamiento social, estamos comunicados como nunca. Sí. Y el título de esta conferencia, Conspiraciones y Profecías, ¿cómo imaginar la pandemia si no sabemos cómo se originó?, está absolutamente ligado a todo lo que acabas tú de desarrollar. Yo quisiera entonces entrar ya duramente en materia preguntándote, ¿por qué es para ti tan importante imaginar la pandemia? O sea, mejor dicho, ¿por qué es tan importante saber cómo se originó para poder saber qué vamos a hacer? Sí, esto tiene dos lados, tu pregunta. Uno que me parece que hay que destacar es la explosión de estas formas de comunicación que preexistían, como el Zoom, YouTube, etcétera, y que hoy nos comunican mucho más masivamente. Y nos dan una especie de reemplazo al aislamiento que nos recluye la casa y no nos permite viajar a Bogotá, a Buenos Aires, a tantos lugares. Y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, por un lado, esta experiencia de no poder comunicarnos presencialmente tiene esta explosión como contraparte de comunicaciones en las que el conocimiento científico ocupa un lugar importante. No me parece menor que gran parte de los Zoom, de los distintos procedimientos de comunicación que ensayamos estos días, se base en conocimientos científicos o reflexiones de expertos, aunque no tengan todavía evidencia empírica. Para mí esto contrasta mucho y está obligando a replantearse a las instituciones clásicas, las universidades, los museos. Todos ahora tienen su Zoom o su YouTube o su página, quizá la tenían antes, pero se multiplicó porque el museo está cerrado, la universidad da clases en línea, hay una obturación de las formas presenciales de comunicación. Entonces, sin duda es muy valioso que estemos ahora teniendo estas oportunidades. No sabemos si van a subsistir el día en que las universidades y las escuelas se reabran y puedan permanecer reabiertas. Todavía estamos en una etapa de inestabilidad. Israel
Corea, algunos países abrieron hace 15 días sus escuelas y ahora las vuelven a cerrar porque se dieron cuenta que era prematuro, que tiene efectos contraproducentes en la salud. En fin, vivimos una situación de enorme inestabilidad y de gran ocultamiento. Entonces, en esta opacidad de las comunicaciones aparece esta posibilidad de vernos. Y cuando son Zoom más pequeños, de 30 personas, yo lo veo cuando nos reunimos en el Colegio de Profesores del Departamento de Antropología de la Universidad Metropolitana en México, nos vemos las caras todo el tiempo. Es un modo de estar copresentes, de restaurar la presencia más significativa si estamos entre los que nos conocemos. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría con los que nos comunicamos o de los que recibimos información, por ejemplo en los tweets, sin conocernos, sin saber de quién viene, qué garantía podemos darle a esa información? O cuando son informaciones contradictorias. Una de estas contradicciones es la que hay entre los posibles orígenes de la pandemia. Hay dos versiones principales, una que proviene de contagios de animales a humanos, la otra es que habría sido manipulado cierto tipo de información genética en laboratorios. Los laboratorios más importantes en China de este tipo de SARS, de virus, están justamente en Wuhan, donde también existe la hipótesis de que se habría iniciado accidentalmente con una relación entre animales y humanos. Entonces, las dos hipótesis coexisten. En realidad, ninguna de las dos, me parece, tiene argumento suficiente como para ser aceptada de forma excluyente de la otra, ni para ser desechada, porque hay algunos signos, no llegan a ser evidencias, de cada una que dicen podría ser un contacto entre animales y humanos o podría ser una manipulación. Y ahí aparece lo de la conspiración, ¿no? Creo que vale la pena aquí detenerse un poco en estas dos palabras, conspiración y profecía, por eso las coloqué en el título. Son dos palabras que tienen mucha tradición en las ciencias sociales, la conspiración en la sociología política especialmente, y también en la novela negra, en la literatura, en el cine. Y por eso también me ha parecido importante buscar en esas otras fuentes, no solo en las ciencias. Y por otro lado, profecías, un término teológico, religioso, que está en distintas religiones, pero que ha tenido mucha fuerza en todos los estudios sobre profetismo, sobre mesianismo que se han hecho en la antropología y que, como sabemos, se han desarrollado especialmente en los estudios amerindios, que vieron que a partir de la llegada de los españoles y los portugueses a América y el enorme quiebre civilizatorio que generaron ese momento, surgieron preguntas de los pueblos originarios. ¿Nuestros dioses nos abandonaron? ¿Los otros dioses que vienen son más poderosos, nos van a proteger mejor? ¿Por cuáles optamos? ¿Tenemos que cambiar de sociedad, incluida la religión como algo central? ¿Cómo recomponer nuestras vidas después de esta crisis civilizatoria que fue fundacional? Me apresuro a decir que hay que prestar mucha atención a ese momento y ver qué nos dice, sobre todo en relación con los pueblos originarios y afrodescendientes, que son muy numerosos en nuestras áreas. Pero no podemos extrapolar de allí que la solución sea encontrar nuevas profecías, ni que aquello que se sigue valorando como un pensamiento legítimo, como un modo de reflexionar sobre un quiebre civilizatorio, sea lo que hoy nos va a iluminar. Las profecías son, me parece, si nos ponemos, yo quisiera aquí introducir un modo de definir profecías y conspiraciones
que es el que suelen usar los lingüistas o los sociolingüistas cuando dicen, a ver, esta palabra no se sabe qué significa yendo al diccionario, sino viendo cómo circula en la sociedad, cómo la usa la gente. Haciéndolo de esta manera, para mí hoy las profecías son manejos imaginarios de las creencias cuando es imposible establecer relaciones lógicas, racionales, entre el desorden actual, el ocultamiento de quienes lo manejan, y por otro lado el cambio social deseado. Entonces vemos que Bolsonaro no llega solo, sino con los neoevangélicos brasileños, y no solo con su voz, sino con su manera de conseguir el libro, y de creer que actual, con los tweets autoritarios de Trump. Néstor, perdona, Sí. hay algo que cuando te mueves se perturba un poquito el sonido, no sé qué. Bueno, pero se entendió más o Sí, menos. todo muy bien. Entonces, suceden estos eventos en que los propios líderes laicos o supuestamente laicos de nuestras sociedades aparecen entronados por un movimiento religioso muy potente, sobre todo en ciertos países latinoamericanos, pero también en otras regiones del mundo, y aparece entonces la pandemia como algo tan abrumador que ya parecería que fuera inevitablemente una conspiración. ¿Cómo puede ser que a todo el mundo en 4 o 5 meses nos sometan a un régimen de contagio que tiene consecuencias en un cambio de vida, en una autorrestricción tan potente? Aquí a mí me ha servido bastante acudir a algunas lecturas, no solo de antropólogos, sino de escritores que se han planteado el tema hace mucho tiempo. Y me gustaría mencionar un texto iluminador, muy brillante, que lo retomé estos días, de Ricardo Piglia, el novelista argentino y latinoamericano. Él dio una conferencia titulada Teoría del Complot. Fue en julio del 2001. Y la dio en un contexto muy particular, porque en realidad era una especie de seminario que hacían un grupo de amigos los domingos y conversaban de distintos temas. Alguien hacía una charla informal y después seguían conversando. Y el grupo tenía un nombre, se llamaba Plácidos Domingos, y en ese lugar Piglia habló sobre la teoría del complot. Es un librito pequeño, está publicado, en la cual decía cómo se había pensado la conspiración, el complot, entre actores que forman parte de la estructura de poder y que son formas de encubrir la lógica de explotación capitalista. O son conspiraciones que se hacen para transformar esa explotación. Las revoluciones han surgido muchas veces como conspiraciones urdidas secretamente y después manifestándose, pero funcionando muchas veces también ya como gobierno con un sentido conspiratorio. En el sentido de que toman decisiones muy secretas, atribuyen a un enemigo en parte real, en parte imaginario, la responsabilidad de lo que sucede. Me gustaría leer una frase de ese expertise. Decía en 2001, la sociedad capitalista no es lo que ella dice que es. Cuando denuncia lo que se supone que funciona mal, la corrupción, el fraude, el delito político, está reforzando la idea de que se trata solo de anomalías
en una lógica que tiene la garantía de su autorregulación y de su visibilidad. Esto se quebró. Ya el capitalismo no tiene cartas para convencernos de que es capaz de autorregularse. No solo por la pandemia, veníamos desde antes. Hubo en 2008 una crisis grave en los países metropolitanos del hemisferio norte, pero recordemos que en los años 90 hubo en América Latina crisis del capitalismo que nos la pretendieron imponer como crisis nacional, que la economía venezolana funciona mal, que la economía mexicana funciona mal, entonces crisis tequila, o la crisis samba en Brasil, o la crisis tango en Argentina. Los apellidos de las crisis ya desviaban el núcleo de la descomposición del sistema económico y social que no se quería pensar. Entonces, la conspiración que ocurre antes de la pandemia y que la pandemia nos la hace sentir más impactante, comienza con la democracia y las interacciones confiables, transparentes, son inviables. La conspiración está en el origen de todas las revoluciones, pero ahora delata que percibimos muchos al capitalismo como un sistema de salida. Desde hace años hay enormes sectores de la sociedad que tienen esta percepción. Solo podemos pasar a través de una sociedad secreta. Si pensamos en la informalidad, es un conjunto de sociedades secretas, donde no se declaran las ganancias, no se pagan impuestos, pueden estar controladas por empresarios que sí pagan impuestos con otras empresas o en alianza con ellos, pero es una sociedad secreta. Y por supuesto mucho más las mafias, que están ocupando enormes partes de los territorios en América Latina. No hay país que no tenga una parte importante de su territorio controlada por mafias. Entonces, lo conspiratorio, lo secreto, está instalado en nuestra vida social antes de la pandemia. Y la pandemia en realidad viene a poner un dramatismo particular. Néstor, Sí. en esa línea de la conspiración, el siglo XX fue particularmente, tanto en el cine, la literatura, como en la ciencia política, estuvo particularmente preocupado por lo que le podía hacer al colectivo las manipulaciones ideológicas, desde Orwell hasta la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Había el miedo de que los grandes poderes y las grandes empresas, con la imagen de la aguja hipodérmica, nos inyectaban unos valores y una creencia. En tu libro pareciera que el temor del siglo XXI es otro, y no es que nos inoculen información, sino que esos algoritmos aprovechen, distribuyan, administren nuestra información para imponernos ya no unas ideologías extrañas, sino nuestro conocimiento aplicado contra nosotros mismos. ¿Qué hay del cierto y qué hay de falso en esta aseveración? Me parece importante subrayar esto que tú señalas de la vieja idea de la aguja hipodérmica, que fue muy cuestionada en los propios estudios comunicacionales, pero que hoy vemos como funcionando al revés. Lo más importante que está sucediendo no es que nos inyecten información, incluso información falsa, sino que nos sustraen información, mucho más de la que nosotros o cualquier empresa podía tener en la época de la televisión como comunicación hegemónica. Nos sustraen información de todo lo que hacemos, o sea, yo abro mi Google y me dice en los últimos meses cuántos kilómetros recorrí, ahora mucho menos obviamente,
antes era mucho más locuaz, y me decía, estuvo en tales ciudades, visitó tales lugares, estuvo en tal museo, estuvo en tal edificio, estuvo con tales personas o en tal empresa, tantas horas. Bueno, toda esa información nos la pueden dar o no. A mí me entretiene bastante que me lo anuncien, prefiero que me lo recuerden, y esa información, que es mucho mayor que la que cualquier conjunto de seres humanos, aunque sean 200, 500 expertos en mercadotecnia, puede reunir, se reúne en esta nube, que yo pienso que es más bien un sótano, y se articula algorítmicamente, matemáticamente, para generar nuevos conocimientos que dan la ilusión de poder controlar los comportamientos de todos aquellos a los cuales se les sustrajo esa información. Este tipo de operación no había existido antes, y por eso los sociólogos políticos hablan de que pasamos de una etapa de gubernamentalidad estadística a una gubernamentalidad algorítmica. Permítame dedicar 2 minutos a explicar esto porque es un poco técnico. La gubernamentalidad estadística era la que existía cuando una empresa o un gobierno querían conocer la opinión de los ciudadanos o de los consumidores y hacían una encuesta a propósito de un nuevo producto que se iba a poner en el mercado, o de los candidatos que se iban a poner en el mercado político para la siguiente elección. Se hacía una encuesta dirigida con un proyecto de investigación, con una finalidad específica, y se recogía información a veces ilegítimamente, escondida, que se guardaba muy bien, y quienes hemos tratado de hacer estudios de públicos para instituciones públicas sabemos lo difícil que era conseguir que esas empresas de mercadotecnia, de opinión o de gustos nos dijeran cuántos veían, por qué veían ese programa de televisión o productos culturales. Esa era la gubernamentalidad estadística, basada en estadísticas, encuestas hechas con una finalidad precisa. Hoy se recoge toda la información, o se cree que es toda, de cada paso que damos, de cada vez que usamos el coche, de cada vez que nos subimos a un ómnibus, cada vez que compramos en una tienda, toda nuestra información, especialmente si pagamos con tarjetas de forma electrónica, va a ser recogida, almacenada e interconectada. Y está dormida, esperando que alguien diga, quiero tal, y ya está. Ponen a funcionar algoritmos que interrelacionen en función de esa pregunta y se lo dan de inmediato. Esa disponibilidad de información mundial está manejada por 4 o 5 empresas, lo que llaman las GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon y alguna más. Huawei, la China ahora es enormemente importante. Y algunas más de China y de zonas asiáticas. Esas empresas recogen una gran cantidad de información, desde ahí intentan controlar los comportamientos. Pensemos, China, el país culminante en este proceso de control, tiene 1.400.000 millones de personas y tiene 400 millones de cámaras distribuidas en todo el país. Una cada 4 habitantes. Pero no es demasiado distinto lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en México, lo que ocurre en muchos otros países. Entonces hay una posibilidad de control que, por supuesto, permite ver algunos crímenes, algunos feminicidios a veces, pero sobre todo sirve para orientar conductas, para disciplinarnos y
la pandemia ha venido a reforzar esta tendencia, diciéndonos mejor que en casa. Lo cual yo estoy haciendo y creo que debemos hacerlo con mucho cuidado, pero debemos pensarlo también como situación civilizatoria. ¿Por cuánto tiempo? Y no podemos saber el significado de fondo de esto si no sabemos cómo se la pandemia. No digo que sea fácil, están esas dos hipótesis y ya mencioné que hay signos de que cualquiera de las dos puede ser cierta y no hay evidencia suficiente para desechar ninguna. Entonces, tenemos una tercera posibilidad que a mí me parece más interesante como hipótesis, que es combinar esas dos hipótesis, la biológica y la geopolítica y social, pensando que el origen quizás fue un accidente biológico, pero es instrumentado por gobiernos y empresas transnacionales para diseñar estrategias de gestión que cambien la relación entre fuerzas económicas, políticas y culturales, la convivencia entre las naciones, las etnias y las clases sociales. Y esto se aplica también por eso de la búsqueda de información de modo segmentado. Hablaba hace 4 días con una antropóloga que vive en San Francisco, que no es estadounidense, y que vive en el barrio de La Misión, predominantemente habitado por mexicanos y latinoamericanos. Y ella me dijo, ya vinieron 2 veces a tomarnos la temperatura, a hacernos el control de anticuerpos. Le digo, ¿y eso es en San Francisco? No, es en La Misión, porque somos los sospechosos, aunque ella no es latinoamericana ni estadounidense. Pero está en el lugar donde la sospecha, donde la conspiración es más creíble, donde hay que controlar más. Entonces, es un control, es una vigilancia que crea mayor paranoia en ciertos sectores. Esta es una de las formas de desigualdad nueva. No solo saberse discriminado, sino saberse vigilado para poder ser discriminado en un futuro difícil de prever. Mañana o dentro de 5 años. Néstor. Sí. Ya redondeaste para que quiero preguntarte otro porque se nos está terminando el tiempo. Sí. Voy. A ver, escuchándote, hago una especie de paseo por los grandes, vamos a decir, temores de Occidente con el avance tecnológico que yo resumiría en 3 partes. El temor a los robots que nos sustituyan, que tal vez lo ubicamos en la primera vez en Metrópolis de Fritz Lang en 1936. Un robot manejado por una empresa poderosísima trata de confundir a los obreros sometidos. Luego viene, yo diría, una segunda etapa, que es 2001 Odisea del Espacio. HAL 9000, la computadora, enloquece, termina manipulando la operación y mata a los astronautas. Y un tiempo después, 1992, Blade Runner, donde ya no son unos robots mal hechos, sino son unos replicantes que se confunden con los seres humanos, pero además son ellos los que quieren ser seres humanos, quieren sentir, quieren que su memoria no sea solo artificial. Y ahora tú nos cuentas que quienes nos están sustituyendo y reemplazando son unas cosas que no tienen rostro llamados algoritmos. Como tú también ahora eres novelista y tu última novela es casi de anticipación científica, ¿cuál sería la novela, si se te ocurre, de los algoritmos? ¿Cómo encarnar en un relato y en una narrativa nueva ese nuevo temor que ya no es un robot que simula el ser humano, sino es una abstracción? Es difícil elegir un título porque hay muchísimas.
y en América Latina se han producido unas cuantas, incluso por mujeres. Esto es un hecho significativo nuevo. Y hay grandes novelistas, hay grandes narradores, hay cineastas también que lo están ensayando. Pero a mí me atrae más la posibilidad de pensar algo que quizá en aquel momento de 2001 no era tan visible. Y es la coexistencia de sociedades secretas con sentidos opuestos. Esto estaba en algunos de los grandes narradores que prefiguraron desde Orwell la ficción del futuro, pero me parece, aterrizando en una idea a la que supongo queremos llegar los dos, que es qué hacer, qué se debe hacer. Estamos en la existencia de sociedades secretas de conflicto, las más poderosas, que son esos cuatro hombres, o los cinco, digamos, la agencia china. Estamos también en la coexistencia de las dependencias que tienen esas empresas de China por un lado, de Estados Unidos o ciertas potencias occidentales y ciertos capitales empresariales de arraigo occidental por otro, pero también hay una multiplicación de actores que están haciendo contrainformación. Hay maneras de comunicarse como Telegram, que han formas de comunicarnos sin que nos espíen. Están las rebeliones de los espiados, a veces con la prescindencia de las máquinas. Si quieren prescindir de nosotros, si nos quieren expulsar del mercado de trabajo y de la sociedad misma, porque estamos viviendo un capitalismo de prescindibilidad, no solo de precariedad, entonces nosotros vamos a prescindir, no vamos a usar este tipo de aparatos, nos vamos al campo, como si de ese modo pudiéramos modificar nuestra manera de vivir. Pero hay rebeliones de los espiados, Telegram, movimientos sociales de protestas y movimientos de verificación de datos. En México hay varios, por ejemplo, Signalab, que tiene su sede en el ITESO, en la Universidad de Guadalajara, o Artículo 19, y así podemos citar varios más, que están produciendo contrainformación. Fue muy significativo que después de los últimos sismos que tuvimos en México, ellos pudieron corregir información falsa o deficiente generada por los gobiernos y decir, miren, no es ahí, es acá donde se necesita agua, suero, los problemas son estos, el edificio se cayó por tales razones. En fin, dar una información respecto de una tragedia natural entre comillas. Me parece que el otro aspecto de esto que hay que tener en cuenta es que estas sociedades de contrainformación, estos esfuerzos de reciudadanización, son minoritarios y hay una seducción de los servidores informáticos que hace que la mayoría de los usuarios renuncien a guardar sus secretos y más aún renuncien a formar sociedades secretas. Entonces, con la pandemia y la cuarentena, nos recluyen como ciudadanos, militarizan la vida pública social, como vemos en Estados Unidos, en Chile y muchísimos otros lugares donde había insurrecciones, protestas públicas fuertes y se cerraron. Seguimos dando nuestra información, nuestros secretos, cada vez que usamos la computadora, el celular. ¿Qué hacer? No podemos dejar de usarlo, los necesitamos para vivir, para encargar que nos traigan a la casa los alimentos y no tener que ir al mercado. Pero ¿cómo generar algo que se oponga articuladamente a esta dictadura electrónica y globalizada, a esta neutralización de los ciudadanos
sin instituciones que nos representen, como ocurre con la ira de los partidos, la decrepitud de los sindicatos, de las formas clásicas de representar la ciudadanía. Néstor. Sí. Habíamos acordado 1 hora, vamos a tomarnos unos minutitos más porque esto está a mi juicio y espero que de los que nos siguen y nos acompañan también, no quisiera cortarlo abruptamente. Pero hay 2 temas finales. Hay uno que me importa mucho, que es una frase que he tomado de algunos de tus trabajos que también vamos a hacer circular entre nuestros participantes, un ensayo que publicaste en Clarín, en Letra Ñ, y otro en Reforma, donde planteas, como ejemplo de desciudadanización, el entusiasmo que genera entre los economistas esto que aquí en Colombia se llama la economía naranja y que el presidente Duque ha promovido mucho como instrumento cultural. La economía naranja además promueve como entusiasmo que ahora seamos empresarios, tengamos nuestros propios emprendimientos, seamos nuestros jefes, tengamos la ilusión una vez anarquista de no tener horarios y no tener empleos, mientras que tú dices que la antropología crítica ve allí más bien una amenaza. La gente no tendrá empleos fijos, no tendrá jubilaciones, no tendrá seguridad social. En medio de esos 2 polos, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué una disciplina que pareciera tan lejana a todas estas innovaciones tecnológicas como la antropología, que pareciera que, aunque tú y otros antropólogos han traído la antropología a la modernidad, a la contemporaneidad, y la han sacado de su vocación de los pueblos lejanos, ¿qué tiene que decir la antropología y en general las disciplinas etnológicas y sociales en un momento como este? La antropología lleva mucho dicho, y me acuerdo ahora que te escuchaba de una pregunta radical que se hacía a mediados de los años 90, James Clifford, el antropólogo californiano, sobre si era legítimo hacer etnografías virtuales y creer que se podía construir evidencia científica a partir de información que se obtenía en las redes. A veces por personas que no sabíamos quiénes eran, que estaban del otro lado o que podían ya hacer simulación de identidad en aquella época. Esa pregunta, la historia la descalificó. La siguen considerando los antropólogos porque el problema de quién es la identidad de aquel con el que hablo de una comunidad distinta de la mía no es menor. Siempre es un problema aún presencial. Sin embargo, la cantidad de estudios que hay sobre los usos de las redes sociales, de la información obtenida a distancia, de lo que se puede inferir de ese tipo nuevo de estadística algorítmica y cómo desconfiar de esa aparente evidencia irrefutable de lo cuantitativo, es enorme. Hay muchísima investigación. A nosotros este cuestionamiento, estoy pensando en el grupo de trabajo que formamos sobre jóvenes y cultura digital y cultura urbana en México, junto con otro de Madrid, los coordinábamos Francisco Cruces en Madrid, Maritza Urteaga y yo en la Ciudad de México, fuimos viendo que había muchas otras maneras en que los jóvenes desarrollaban una vida por fuera de esas redes o de la lógica de esas redes que utilizaban intensivamente. No renunciaban a ellas, pero les daban un uso heterodoxo, rebelde,
a veces subversivo, pero esa es una palabra quizá muy solemne. Esos jóvenes mostraban que todo lo que decían los economistas y muchos gobernantes, porque esto empezó en Inglaterra, después creció en Australia, y más tarde llegó a América Latina, lo de la economía en naranja, los trendsetters, por algo tenían nombres en inglés. Era gente que vivía trabajando cuando quería, por placer, desde su casa, en los horarios que elegía, en la actividad que le gustaba. Pero lo que nosotros vimos siguiendo trayectos de vida fue que salían de una escuela de arte capacitados para ser artistas, pintores, escultores, performers, y no podían hacer nada de eso. Entonces conseguían un trabajo de 4 meses para diseñar páginas digitales. Después se quedaban sin empleo y sin salario. Después conseguían producir escenografía para una película independiente. Y así iban saltando de la ocupación al desempleo. Me decía una egresada de esta maestría de artes visuales en la Ciudad de México, tengo maestría, sé inglés y francés, pero no puedo conseguir un trabajo que dure, ni con seguridad social. Por lo tanto, no puedo embarazarme, no puedo comprar un coche, no puedo tener una vida mínimamente estable. Esto también es inestabilidad radical, no solo de esas personas, de una generación entera o dos que ya van incorporadas de ese modo informal, en realidad ilegal, sin garantías de derechos, sin poder ser ciudadanos. Entonces, existe una enorme creatividad que le da otro sentido a esa posibilidad de trabajo independiente, pero no necesariamente más libre, sujeto de otro modo. Y ahí viene lo que me parece que podemos pensar también como futuro. Mucho de lo que se está renovando en el mundo, en todos los continentes, se hace a partir de la construcción de estas comunidades que generan nuevas formas de producir, de vender lo que producen, de recibir, de hacer intercambios, economías, no necesariamente de trueque, también de trueque, economías reguladas más por la satisfacción, el goce, los intercambios no lucrativos o parcialmente comerciales para poder sobrevivir. Y también las comunidades autogestionadas indígenas. Hay un ejemplo que escuché de una antropóloga en México, en una mesa que compartí con ella la semana pasada, Alicia Barabas, que viene trabajando desde hace muchos años, unos 40 años en Oaxaca, y daba estos datos. Oaxaca tiene 417 municipios autogestionados. En 213 no hay contagios. Ellos blindaron sus fronteras porque se autoabastecen con lo que producen. Y pueden, por lo tanto, autogestionarse política y socialmente. Y el gobernador, que en realidad está asociado y apoyando la política sanitaria del gobierno nacional, Murat, está apoyando a esta comunidad porque se da cuenta que son exitosas en este control de la pandemia. ¿Cuánto podemos autogestionarnos? ¿Cuánto podemos organizar también en las ciudades y aún en las metrópolis estas comunidades autogestionadas? Por supuesto, de bienes materiales y principalmente de información, de cómo organizarnos para saber qué queremos ser, qué estamos pudiendo ser ahora. Es un proceso largo, estamos apenas comenzando, pero me parece que esta crisis radical de la pandemia nos da la oportunidad de pensar un horizonte diferente. Néstor, lamentablemente podríamos pasar un larguísimo rato porque son demasiadas cosas sugerentes las que tú nos planteas,
Aunque le habíamos pedido a los participantes que mandaran las preguntas por el botón de preguntas y respuestas, tengo una lista inmensa por el chat interno de esta plataforma. Incluso tengo aquí al frente a un amigo común, Fernando Vicario, quien manda y utiliza una frase, dice que la botamos de jonrón, cosa que está muy bien porque maneja el argot beisbolístico. Pero lamentablemente, porque así lo habíamos acordado, yo quisiera hacer una sola última preocupación, planteártela para despedirnos y ver en lo posible, recibiremos las preguntas y ver en lo posible cómo podríamos luego Me procesarlas. gustaría conocerlo. Sí, sí. Yo te las vamos, Diajanida, quien nos está coordinando esta parte, y te las vamos a organizar tratando de sintetizarlas y tal vez podamos inventarnos alguna manera de nosotros sí establecer el diálogo con quienes nos escuchan. Pero te quiero hacer una última pregunta, perdóname si es un poquito angustiada, pero si los partidos políticos ya no nos dirigen, ya no nos dicen dónde queda el norte o dónde queda el sentido a donde vamos, si los sindicatos ya no representan a los obreros, si las universidades están perdiendo cada vez más su capacidad de ser los centros generadores de conocimientos, si las policías se ven desmandadas y si las grandes empresas no atienden las solicitudes de los clientes, retomando el título de tu libro, entonces, ¿quién se preocupa? ¿Quién se va a preocupar por los ciudadanos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque siempre podemos hacer algo al respecto. Seguro. Lo estamos haciendo, yo lo veo por todas partes. Tenemos, en primer lugar, que ser ciudadanos, los ciudadanos. No esperar que un partido nos convoque para la campaña electoral o un gobierno nos diga que tal domingo tenemos que votar y después haga lo que quiera. Que no haya incluso espacios deliberativos para debatir durante la campaña electoral, no eslogans, no imágenes, sino ideas, proyectos de país, de comunidad. Esto está sucediendo. Hemos visto que ha habido cambios en América Latina después de las catástrofes, justamente. Mencioné los sismos de México, generaron cambios en la manera de circular por la ciudad. Formas de encarar la contaminación que no existían, que se habían descuidado por la ignorancia y la indiferencia de los gobiernos. Y así podríamos citar muchísimos casos. Hay reacciones, yo diría que después de la ola de un cierto progresismo que hubo en América Latina en la primera década del 21, la segunda fue de regresión, pero hemos visto las catástrofes, las estamos viviendo, y entonces hay algunas elecciones en que se revierte. Muy pocas por ahora, pero hay incluso elecciones locales. Y sostenibilidad de formas históricas, como esta que mencionaba de las comunidades indígenas. Podríamos agregar las comunidades feministas, las redes, que se interrumpieron, por ejemplo, en Chile, después del 8-9 de marzo, porque vino la ola de la pandemia y había que quedarse en la casa. Algo muy útil para que un gobernante como Piñera, que tenía el 6% de aprobación, pudiera seguir siendo presidente. No mejoró su rating, pero ahí está. Y en muchas sociedades está sirviendo para controlar. ¿Cómo desdisciplinarnos? ¿Cómo organizarnos con los otros? No nos vamos a desdisciplinar solo si nos quedamos en la casa y nos comunicamos por internet o por redes. ¿Cómo le damos potencialidad performativa, transformadora
a esas nuevas formas de comunicación y organización social. La ventaja que tenemos yo creo que es la de algunos gobernantes latinoamericanos. No voy a mencionar países, pero todos tendrán 2 o 3 en la cabeza. Una de las ventajas que tienen muchos gobernantes actuales en América Latina no es su prestigio, lo bien que lo están haciendo, sino la falta de una oposición de partidos que les puedan disputar el gobierno. Tenemos la ventaja de que hay un sistema económico que ni siquiera para los empresarios, para las grandes corporaciones, está resultando. El hundimiento de 8, 10, 12% del Producto Interno Bruto, aún en los países más prósperos en el pasado, lo pone en evidencia. ¿Qué tenemos para ofrecer desde los ciudadanos, desde la organización? Termino con esa pregunta. Bueno, Néstor, muchas gracias. Tú no sabes el valor que tiene para nosotros reiniciar esta cátedra con tu presencia, con tus reflexiones, siempre ponderadas y siempre analíticas, no como en estos momentos. A mí, perdona que diga esto, pero me preocupan los nuevos profetas a los que tú aludes. Sí. El buenismo que está surgiendo en el mundo, como si las sociedades humanas cambiaran un día para otro por un accidente o por una tragedia. Y esa llamado a la sensatez, a pensar en lo que realmente nos ocurre y no en lo que quisiéramos que nos ocurriera, me parece un aporte fundamental. Y en particular para mi país, para Venezuela, donde probablemente esta posibilidad de salirnos por unos momentos a pensar en problemas más universales, más internacionales, en este momento que nosotros estamos diríamos tan solos, tan atrapados, como estuvo Chile con Pinochet, o como estuvo Argentina con Galtieri, o como estuvo Nicaragua con Somoza, pues estos aportes como el que tú nos has hecho, estas reflexiones, esta posibilidad de tener una cátedra abierta de pensamiento y de intercambiar es invalorable, Néstor. Así que muy agradecido contigo, ratifico mi agradecimiento a la Fundación para la Cultura Urbana en sus 20 años. Les recuerdo que van a tener, para que profundicen, el libro Ciudadanos Reemplazados por Algoritmos, y que el próximo sábado, con otra cabeza muy bien puesta y una sensibilidad profunda, que es la de Sergio Ramírez, daremos continuidad a estas reflexiones. También recibirán ustedes una información de a dónde se puede consultar la semana siguiente esta grabación. Y pues gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo en Argentina, en Venezuela, en Ciudad de México, en México en general, en Costa Rica, en Panamá y algunos en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Julio. Gracias a todos los que hicieron posible esta conversación bastante exitosa comunicativamente, al menos sin otras interrupciones como suele ocurrir. Y espero las preguntas, los comentarios de quienes asistieron, que siga esta comunidad más allá incluso de las 4 sesiones programadas en este primer programa. Un gran abrazo. Gracias.